Peligro, Minas. Prasad Kuk 7, Camboya. MD-82. Mong thì công khơi mi mùi. Hai bên nào cũng bị xài chơi màu này. Rong Proyat! Rong Proyat! Rong Proyat! Nghiệp ngát, công tích! Más allá de la búsqueda. Verdad. Búsqueda. Peligro, Minas. Real o falso. Libertad. Esperanza. ¿Qué está sucediendo? Señales. Más allá del dolor. En búsqueda de respuestas. Cirugía dental. Jeff Yulden, programé una cita. Buenos días, señor Yulden. ¿Podría completar los papeles, por favor? Gracias. ¿Por qué la vida es dolorosa? Es decir, están los terremotos que destruyen ciudades enteras, tsunamis que matan a miles de personas, y en las noticias vemos que alguien fue asesinado sin piedad por arrojar comida a un auto, y nuestro vecino está atravesando un divorcio caótico. El dolor está en donde sea que miremos. Y luego nos ocurre algo a nosotros. Muere un amigo cercano. Nuestros padres se divorcian. Y luego el médico te llama por los resultados de los análisis para hablar seriamente contigo. Cuando el dolor se siente cerca, comenzamos a pensar, oye, algo no anda bien aquí. Hay algo que está muy, muy mal. Así no se supone que es la vida, ¿verdad? ¿Por qué la vida no puede ser indolora? Suena muy bien, ¿no es así? Una vida sin dolor. Voy a buscar la avena, ¿de acuerdo? Bien, aquí está. Voy a limpiarte un poco por aquí. Ahora respira profundo, ¿ok? Cierra la mano y allí vamos. Oh, muy bien. Luce bien.
Con solo unos días de vida, la bebé Gaby Gingras se durmió durante una extracción de sangre. Pero ella no reaccionó ante el dolor del pinchazo, porque no lo sintió. La cineasta Melody Gilbert explora la lucha de Gaby Gingras en su documental Una vida sin dolor. El dolor enseña, el dolor protege, el dolor puede salvarte de muchas cosas malas. Durante las primeras 7 u 8 semanas de vida fue una bebé maravillosa y tranquila. A los 4 meses ya era una mordedora precoz como su hermana y empezó a cortar los dientes y se mordía la piel. Habría llegado hasta el hueso si yo la hubiese dejado. Estaba mordida, se veía destrozada y horrible. Su mano era una hamburguesa cruda. Si Gaby no siente dolor, ¿qué es lo que siente? Siente el tacto. Qué bonito moño, Gaby, muy bien. El tacto y el dolor son nervios distintos. Ella puede sentir la textura, siente lo suave, lo duro, pero siente la presión, estamos seguros. Ella sabe cuándo se agarró la mano con la puerta o cuándo se pinchó o hizo algo. Sabe que es diferente. Le dije muchas veces que su cuerpo no funciona igual que el de su hermana y que así es como Dios la creó. ¡Cuidado, cuidado! Los nervios que llevan la señal del dolor desde cualquier parte de la superficie de su cuerpo al cerebro no llegan nunca a destino. Ella no siente dolor. Cuando nos enteramos de que no sentía dolor, pensamos, oh, wow, qué alivio, será fácil de sobrellevar. Luego comenzamos a pensarlo. Aprendí un baile tonto. ¿Aprendiste un baile tonto? Siempre pienso si podrá ir a la escuela en la silla de ruedas. Ella es Ariel y ahora se va a nadar. Las personas siempre piensan en dolor, 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 si pudiera deshacerme de él. Y yo pienso, no saben lo afortunados que son de poder sentirlo. El dolor es un mecanismo de advertencia de nuestro cuerpo que nos dice basta, tenemos un problema, debemos cambiar el rumbo. A corto plazo está bien, pero es preocupante no poder detener el dolor. ¿El dolor que sienten está intentando decirles algo? Piensen en eso. Si nos duele una muela, tenemos un problema. Tal vez el dolor masivo en el mundo nos esté diciendo que todos tenemos un problema. ¿Y cuál es exactamente el problema sobre el que nos advierte este dolor masivo? Porque el mundo es un caos. ¿Y quién va a solucionarlo? ¿Quién podría garantizar que en la vida nadie sufrirá más dolor? Nunca. Dios podría. Dios podría lograrlo, pero no lo hace. Al menos no ahora mismo. Y nos enfadamos con Él por eso. Decimos que no puede ser todopoderoso y que no puede ser amor. Tal vez podamos ir más allá y decirnos que Dios es el problema. Después de todo, si Él fuera amor, si fuera todopoderoso, el mundo no sería como es. El dolor no estaría esperando a la vuelta de la esquina para acecharnos y sorprendernos. Prasat Kuk 7, Camboya. El conflicto en Camboya duró 30 años. Así que en 1979, cuando el ejército japonés entró al país y el régimen del Khmer Rouge colapsó, todas las partes involucradas en la guerra estaban minando y recibían las minas de la Unión Soviética o de China. Y en las etapas posteriores, y continuaron así hasta 1998, cuando terminó la guerra y tuvo lugar la reconciliación. Las minas terrestres provocan dolor indiscriminadamente.
Están diseñadas para la guerra, pero permanecen inactivas, listas para provocar dolor, incluso después de la batalla. El desminado lleva tiempo. No se puede hacer de un día para el otro. Oye, ¿me dirías qué significa Halo? Halo Trust es la organización humanitaria de desminado más importante del mundo. Fue fundada en 1988 y hemos crecido desde entonces. Y hoy Halo Trust trabaja en 11 países del mundo. En Afganistán, Sri Lanka, Cáucaso, Balcanes, África y en Camboya. ¿Y qué clase de minas se encuentran en esta zona? No te confundas. Se ve pequeña. También parece un juguete. Pero aunque sea así de pequeña, provoca así daño. es. Contiene 28 gramos de explosivos, que no es mucho, pero es suficiente cantidad como para volarte los pies. Hay varias clases de minas. Las minas ráfaga, las de fragmentación en saltos, direccionales y por supuesto las antitanque. Aquí en Camboya se encuentran cualquiera de ellas. Todos los símbolos de las cabezas con los huesos indican los accidentes que han sucedido aquí a lo largo del tiempo. Como ves, hay 4 o 5 en esta zona. ¿Eso puede ser una muerte o una lesión? Sí, afirmativo. Claro. Entonces, Goran, ¿cuántas minas terrestres habría aquí en Camboya? Comenzamos a trabajar en Camboya en 1992 y ya hemos limpiado 235,000 minas en este país. Y si tomamos en consideración los campos minados conocidos, uno de ellos es uno de los campos minados más grandes del mundo, llamado K5, que comienza cerca del río Mekong y sigue el camino de la corriente hasta llegar a la bahía de Tailandia. Sabemos que es posible que este campo minado contenga 1,5 millones de minas antipersonales. Las minas entraban en Camboya de contrabando. Las traían desde la Unión Soviética o desde China sin que nosotros supiéramos cuántas minas entraban en Camboya. ¿Y cuántas personas crees que mueren por año? El año pasado el número de muertes en Camboya vinculadas con los restos de explosivos fue 244. En los 90 murieron 1,800 y luego la cantidad bajó a 1,500 y más. Es decir, que en este momento ocurre un número significativo de accidentes a lo largo del año. No todos los accidentes son mortales, por supuesto. También se producen muchas lesiones. Las estacas rojas, las pintadas de rojo, demarcan el límite entre el terreno seguro, donde estamos ahora, y el terreno inseguro, donde precisamente se encuentra el campo minado en el que estamos realizando el trabajo de limpieza. Entonces, ¿por qué se tarda tanto en desminar? El desminado es un proceso muy específico y no se permiten improvisaciones para poder mantener una seguridad absoluta durante el trabajo. También depende de muchos factores, muchas variables, como la contaminación del metal, la dureza del suelo o la densidad de la vegetación. Todos estos factores combinados con el clima y también, por supuesto, con las interrupciones provocadas por la lluvia regular durante la estación húmeda, hacen que el proceso se vuelva extenso. Bien, ahora estamos caminando por un campo que ya fue asegurado. Las minas pueden estar en cualquier lado.
Así es, y la continuación está justo allí. Esto de aquí es el proceso de limpieza. Como ves, está muy estandarizado. El desminador está avanzando, abriendo el terreno sospechoso. Cada barrido de su detector es definido por este marcador rojo que mide 1 metro. Él realizará 6 barridos controlados y luego correrá el marcador a una distancia igual al ancho de la cabeza del detector. Ahora está realizando una investigación por señales en la excavación. Durante la estación seca, este proceso puede demorar hasta 1 hora, a veces, no solo 10 minutos, como aquí. Estamos en el límite del campo minado y no me sorprendería que fuera otro Bravo MD-82. Me pongo nervioso de tan solo verlo. Me pregunto qué debe sentir él al estar tan cerca. Bueno, este es un trabajo de rutina para él, así que no creo que el proceso sea algo estresante para él o para cualquiera de nuestro personal. Para él es otro día en la oficina. Eso creo. Las minas están bajo tierra, inactivas, no detectadas y listas para explotar. Podría herir a cualquiera, un soldado o un niño inocente. Como en la vida, ¿no es así? En un momento todo está bien y después ¡bam! Golpea la tragedia y sigue el sufrimiento. Y este dolor aparentemente sin sentido es lo que nos cuesta entender. Tienes cáncer. No merecías eso. Nada de lo que hiciste provocó que unas células mutaran y funcionaran mal. Tu hija muere en un accidente de automóvil, pero no fue su culpa. Un conductor ebrio la atropelló. Un niño queda traumatizado por un abuso. Un esposo abandona a su familia. Cuando se viven cosas como estas, uno tiende a pensar, Dios, si acaso existe un botón que detiene el dolor, ¿por qué no lo presionas? Jeff, pasa por favor. Solo detente. Ella está comenzando a usar su conocimiento de su propia discapacidad en realidad para su desventaja a largo plazo. Se nos está poniendo en contra y ella está amenazando con lastimarnos o lastimarse. No golpees el pie contra la pared. Ella no tiene que hacer las cosas que debería hacer, como ordenar su cuarto, ordenar sus juguetes, ayudar a limpiar, devolver los libros al estante de donde los sacó. Y se está convirtiendo en algo difícil de sobrellevar. Una vez en la iglesia que tiene piso de cemento, ella comenzó a hacer un berrinche, así que la llevamos atrás para que se calmara un poco. Pero aún así seguía enfadada y estaba sentada en el piso que tenía alfombra. Movió tanto la cabeza hacia atrás y se la golpeó contra la pared tan fuerte que toda la gente se dio vuelta para mirar. Y yo supe lo que sucedió y... Eso... Pudo ser daño cerebral, sí. O pudo haber muerto por el Correcto, golpe. sí. El hecho es que... No es que queramos que nuestra pequeña hija sea perfecta en público, pero las consecuencias de no ocuparnos son muy graves. Sharon Berry, Hospital de Niños. Es la pregunta histórica. ¿Dios bueno? ¿Mundo malo? ¿Por qué? ¿Dios tiene la culpa? ¿Es un sádico cósmico? ¿O hay otra opción? Para quienes no creen en un poder superior, la vida es bastante simple. Vivimos en un mundo aleatorio e injusto. O tienes suerte o no la tienes. Las cosas suceden por casualidad. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar de algo no diseñado. No hay propósito, no hay ni bien ni mal.
Nada más que indiferencia ciega y lamentable. ¿Indiferencia ciega y lamentable? Debo decirles que eso me deja bastante helado. ¿Hay una visión del mundo que brinde una respuesta más satisfactoria a los problemas de la vida? La clave para entender el problema del dolor es correr la cortina y revelar la gran lucha cósmica que hay entre el bien y el mal. La Biblia describe un escenario en el que hubo una guerra en el cielo. Lucifer, a quien ahora conocemos como el diablo, eligió separarse del camino de Dios y convenció a este mundo para que hiciera lo mismo que él. Todos los desastres, males y el dolor del mundo son el resultado de esa elección. Ahora tenemos un planeta en rebelión y el diablo es descrito como el gobernante del mundo. Entonces el dolor y el sufrimiento no existen por la ausencia de Dios, sino por la presencia del diablo. El plan de Dios, ¿cómo detiene el dolor? ¿Dios tiene un plan maestro? Bien, Jeff. Encontramos algunas caries en los molares, así que tendré que rellenarlas hoy mismo. Abre bien grande. ¿Por qué Dios no detuvo el pecado justo cuando éste asomó la cabeza? ¿Por qué debemos sufrir? ¿Y por qué no se da prisa y detiene el dolor ya? Bueno, los pecados se parecen a estas minas de Camboya. Su extracción es un proceso lento y peligroso. La única forma segura de hacerlo lleva tiempo. El dolor que vemos a nuestro alrededor es la evidencia de eso. Dios nos permite pecar para asegurarse de que el verdadero problema queda resuelto para siempre en los corazones de la humanidad. No quiere arriesgarse a que la mina terrestre del pecado quede inactiva y vuelva a explotar. Quiere que seamos libres del pecado para siempre, y el único modo de hacerlo es con tiempo. En vez de forzar una solución rápida, Dios eligió desarrollar un plan que abordara la raíz del problema del dolor. La Biblia dice que la paga que deja el pecado es la muerte. En otras palabras, el dolor, el sufrimiento y la muerte son los síntomas. Pero el problema central que debe ser resuelto es el del pecado, el mal. Pero ¿cómo erradica Dios el mal? Bueno, en un giro asombroso, Dios, en lugar de tomar distancia de nuestro problema, se ubica a sí mismo justo en el centro de la humanidad. Dios vino a la tierra y vivió su propio dolor, su propio sufrimiento y su propia muerte trágica. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el amor. Creo que cuando lidiaste con un hijo enfermo durante 4 años y te das cuenta de que eso es una enfermedad de por vida, tú a veces, sabes, se vuelve muy pesado. ¿Queríamos esto? No. Pero estamos aquí. Es la realidad y es lo que debemos hacer. Conocimos familias que perdieron a sus hijos. Y al mismo tiempo pensamos, si ella se vuelve ciega, si ella termina en silla de ruedas, ¿qué importa? La tenemos. Podemos abrazarla, podemos amarla. Papi, suéltate. Mira hacia abajo. Dilo otra vez. Suéltate. Aún podemos ir a lugares con ella. Algunos padres no pueden. Y es algo que no podría imaginar. Tonto, 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 tonto. Sí, así es. Yo lo llamo un viaje. Un viaje que no se puede planear ni compartirlo con nadie. Esta es mi nueva sirenita. Y está nadando arriba del agua. Está
Ella ama las belugas. ¿Alguna vez tendrá un receso de primavera? ¿Podremos llevarla a Florida? Ya saben, cosas estúpidas como esa. ¿Podrá tener hijos? ¿Llevas a tu bebé a todos lados? Sí. ¿Por qué? Porque ella me quiere. Porque ella me quiere. Coincido, supongo. Sabes que es bastante saludable y haremos todo lo que podamos por ella para protegerla. ¿Quieres macarrones con queso? Sí. De acuerdo, vamos. Es saludable y vibrante. De un día por vez y hacer lo mejor posible. En la Biblia hay una historia de dolor que ayudó a muchos. La historia de un hombre que es una versión resumida de la lucha épica de nuestro planeta. El nombre de este hombre es Job, y había tenido todo lo que cualquiera podría desear. El diablo desafía a Dios diciendo que Job lo sigue porque él lo tiene amarrado. Así que el diablo le pide a Dios que suelte su mano para provocarle dolor y miseria, para ver si él sigue siéndole fiel. Entonces el mundo de Job se desmorona totalmente. Toda su riqueza desaparece por el terrorismo. Sus hijos mueren en desastres naturales. Luego su esposa y sus amigos se vuelven contra él. Y finalmente pierde la salud. Lo más asombroso de todo esto es que a pesar de que nunca recibe una explicación, él nunca se atreve a culpar a Dios por nada de esto. No sabemos cuánto duró el tormento de Job, pero sí sabemos que mejoró. Tuvo más hijos, recuperó su riqueza, el respeto y su influencia. La Biblia dice que al final la vida de Job estaba mejor que al principio. Charter Plus. Muchas gracias. De nada. Buenos días. Tome asiento, por favor. Y esa es la trama que la Biblia escribe para el planeta Tierra. Comenzamos en el paraíso. Todo era maravilloso. Sin dolor, sufrimiento, enfermedades ni muerte. Luego todo salió mal. Lo perdimos todo. Y ahora nuestra existencia está repleta de dolor y sufrimiento. Físico, mental, emocional, social y espiritual. Pero la Biblia nos da un panorama de restauración global, una nueva tierra donde ya no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. Dios no es la causa del dolor, pero estará a tu lado para sobrellevarlo. Dios no es alguien a quien temer o de quien huir, sino una persona amigable que da refugio. Más allá del dolor hay una vida eterna de salud y felicidad junto a Jesús. Ese sí es un futuro prometedor.